Hola, estás en Emilius VGS. Este es quizá uno de los últimos videos de SparkArt del año. Se acaba el 2021, hoy quiero enseñarte una dinámica interesante que fusiona varios de mis experimentos anteriores. Hoy te hablaré sobre cómo utilizar Random Image Sequence con Background y que solo se activará cuando aparezcan dos personas. Será una dinámica increíble. Por supuesto, dejo mis archivos en mi Patreon. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Utilizamos la opción Sharing Experience. Iremos agregando los dos Face Tracker. Les cambiaremos de nombre. Luego activaremos el Patch Editor. Para el primer Face 1 le agregaré un texto 3D. Estas representarán acciones específicas como cantar. Lo posicionamos arriba de la cabeza. Luego agregaré otro texto 3D, pero esta vez dirá reír. Incorporaré un Null Object. Este Null Object será el padre de los dos textos. Para Face 2 vamos a crear la misma lógica. Primero el Null Object que ordenará los textos 3D. En esta ocasión trabajaré con lugares turísticos. Escribiré Cusco de mi hermoso Perú. Cambio de video preview para no confundirlos. Ya tenemos a Cusco. Ahora falta New York en texto 3D. Arrastro el Face 1 del Patch Editor. Haré lo mismo con el Face 2. Nos quedaremos con un solo Face Finder. En Face Select pondré uno para diferenciar del anterior. Por cierto, a nuestro Face 2 le haré una modificación. Cambio su Tracker Face. Listo, ya tenemos la información diferenciada de manera correcta. Agrego un forehead para cada Face Tracker. Utilizaré el Position de los textos 3D. Y los conecto de esta manera. Para calibrar la posición, utilizaré el Null Object. Bueno, ahora haré exactamente lo mismo con los textos de Cusco y New York. Pero lo conectaré con el otro Face Tracker. Perfecto. Ahora agregaré materiales a los textos para que se vean mejor. En el From Material utilizaremos el material 0. Aquí pondré un color amarillo. El material 1 tendrá un color negro. Yo quiero que dicho material esté relacionado al Side Material de todos los textos. Vamos a aplicarlos a todos. Listo. Ahora agregaré la dinámica random. Llamo a un Screen Tap.
luego a un switch. Luego a un NOT. Ya más adelante entenderás por qué utilicé este NOT. Luego utilizamos un Loop Animation, que generará las animaciones cíclicas. Quiero tener animaciones rápidas, así que modifico la duración. Utilizaré Random para generar la aleatoriedad. Vamos a utilizar dos patches llamados Round. Luego usaré unos Equals Exactly en cada lado. Esta parte es fundamental. Los second number determinan el número de oportunidades para hacer la dinámica. En este caso solo tenemos dos, por lo que el primero tendrá el número 0 y el segundo tendrá el número 1. Ahora usaré los visibles de los textos y los conectaré. Ya se ve la dinámica random. Si se dan cuenta, si hago tap, se detiene todo. Ahora haré lo mismo para los otros textos. En este caso, quiero que tenga otro ritmo. Por eso tengo que generar, o mejor dicho copiar, todo este conjunto de patches. Lo conectamos y le cambiamos la duración del Loop Animation. Utilizaremos el visible de los textos. Y también conectamos. Acá tenemos la dinámica básica. Ahora crearé el background y el person segmentation. Por eso, en cámara, agregaré un null object. Y lo posicionaré arriba. Creo un canva. Para luego agregar dos rectángulos. Cada rectángulo debe cubrir el 100% de toda la pantalla. En el Patch Editor agregaremos un Equals Exactly, que nos permitirá activar el efecto cuando aparezcan dos rostros en simultáneo. Agregaré el número 2 en el second number. Y lo conectaré con el visible de mi null object recién creado. Cambiemos el video preview para ver una sola persona. Como el filtro no detecta un segundo rostro, no aparecen los rectángulos cubriendo toda la pantalla. Si regreso al anterior video preview, aparece rápidamente el material de los dos rectángulos. No te olvides que los rectángulos están a la misma jerarquía. Ahora todo este proceso que haremos será para el background de Cusco. Cambiaré de nombre para que se entienda mejor. Creo el primer material del rectángulo Cusco 1. Como siempre, este será flat. Y en cámara vamos a habilitar el Person Segmentation y el Camera Texture. Y en la textura del material 2 agregaremos dicho Camera Texture. Para Cusco 2 crearemos su material.
y este tendrá la textura relacionada a esta hermosa ciudad peruana. En alfa agregaré el Person Segmentation y habilitaré el Check Invert. Listo. Ahora vamos a conectar todas las interacciones. Utilizaré un AND para conectar las diferentes variables. Por ejemplo, con AND conectaremos Cantar y Cusco. Y el resultado será el Background Segmentation específico, es decir, Cusco. Vamos a utilizar los visibles de los rectángulos y los conectaremos de esta manera. Ahora también el fondo aparece de manera aleatoria. Tomaremos un material e iremos a Advanced Render Options y deshabilitamos el Write to Depth. Haremos lo mismo con el material 3. Para generar el activador necesario, tenemos que ir antes del Node. Utilizaré el visible del Null Object Cusco Fondo. Lo conecto con el switch. Con esto estoy diciendo que el background Cusco está oculto siempre, a menos que se cumpla la condición de tener el texto Cantar y el texto Cusco al mismo tiempo. Lo podemos probar en el video preview. Se vería de esta manera. No me voy a quedar aquí nomás, haré más personalizaciones para que quede mucho mejor el efecto. Todo este contenido exclusivo estará para mis Patreons y la comunidad de YouTube. ¡Únete! ¿Recuerdas la dinámica, verdad? Donde la condición se activará cuando aparece el texto Cantar y el texto Cusco. Pues ahora vamos a probarlo. El random funciona muy bien. Y si hacemos tap, espero llegar a la combinación de Cantar en Cusco. A ver. Perfecto, se logró. Acá estamos. Piensa en esta nueva dinámica que te puede servir bastante para hacer nuevas experiencias y filtros virales. Ideal para filtros de fin de año. Ya sabes que todos mis archivos los dejo en mi Patreon. Si te gustó, déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. Nos vemos en el Metaverso 2022. Bye.